Don José. Dos cosas primero, Fernando. A Acabo ver. de recibir el siguiente tweet. Apreciados todos, soy Lucy Pérez, la hija de Miguel Ángel Pérez. Mi papá murió en la madrugada de hoy. No despertó. Miguel Ángel Pérez fue un dirigente de ese poderoso sindicato del IRRE. Un gran amigo. Mis condolencias para sus familiares. De acuerdo a su hija, amaneció muerto hoy. Qué pena, hombre. Mi solidaridad con la familia de Miguel Ángel Pérez. Segundo, Eric Arturo del Valle. Yo creo que la diferencia entre Guaidó y Eric Arturo del Valle es que Eric Arturo del Valle era un presidente. político. No, y además que era un político de esos. No, pero era unas presidente. escuelas La invención de Guaidó es otra. Que él se hizo presidente de una cosa que él no... Pero en el caso de él era presidente. Y le voy a contar una pequeñita anécdota. Una de las conversaciones más importantes en la guerra, con la lucha contra este caballero Noriega, se dio en una barbería de Miami, en el condado de Dade. En un dentista, donde Eric Arturo se fue a atender sus dientes. Y ahí estaba, ¿adivina quién? Elliot Abrams. Y una conversación entre ellos dos, suficiente. Se tomaron algunas medidas. ¿Qué hizo qué? Cuando él regresara a Panamá en febrero, destituyera a Noriega, los Estados Unidos reconocería a Del Valle, iniciaba el proceso judicial contra Manuel Antonio Noriega, para los foquitos que no saben nada de esto, y entonces se montó los hearings en el Congreso de los Estados Unidos, en el cual a mí me tocó ser uno de los parte de los testigos fundamentales en ese proceso que aisló del todo a Noriega de la comunidad internacional. Me recuerdo y aprecio a ese gran amigo, Eric Arturo del Valle. Fernando, vamos a ver COVID Panamá. Si nos ayuda Noemí. Ahí está la gráfica. El MINSA nos informó ayer 338.701 casos positivos, una positividad global de 18,2. Hubo 896 casos positivos para un total de muestras de pruebas de 10.078, una positividad del día de 8,9%. Observe que pasamos de 5.5 a 8, pero estamos por debajo del doble dígito. Debemos acercarnos al 5. Bien, eso no es un deseo, hay que hacerlo. La curva está demostrando con claridad lo que le estoy diciendo. Al principio le hablaba de la caída de la posibilidad en el mundo. Bueno, como somos parte del mundo, y esto es una pandemia, Panamá se comporta con la tendencia del mundo, con las medidas que el mundo y nosotros hemos tomado. Ahí está. Pero ojo, porque sobre todo Honduras. Honduras es el hotspot, el punto caliente ahora mismo en el istmo centroamericano. Probablemente lo fue y nunca lo supieron. Y nunca lo supo, exacto. Bien. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre todos los demás, sobre ellos, porque nosotros ya tenemos más de 300, tenemos 1.865.000 pruebas hechas. Hemos hecho un gran barrido. Y hemos logrado identificar positivos. Y usted puede asumir que 5 veces más esa población, tenemos una población, sabemos dónde están por eso es que Boca del Toro está bajo cuarentena total. Es para eso que se hace esto. Hemos aperturado y seguiremos aperturando, pero tenemos que tener cuidado. Pásenme la siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ahí está, esta es una de las más importantes gráficas. 9.629 casos activos. Observe, la curva nos está indicando y yo puedo decir, esta es una curva polinómica, puedo decir con certeza estadística, con un R cuadrado de 92, que me mide la certeza estadística de la tendencia, que seguiremos cayendo. Y eso es importante, porque de ahí salen los que van al hospital. Bien, denme la siguiente gráfica. Ahí están. De acuerdo a la tendencia que tenemos, en el caso de los hospitalizados en sala, quedamos en 1031, mira la baja, mira el lomo último de esa curva polinómica, nos está indicando con claridad que estamos en una curva con R cuadrado de 0.95, lo que nos quiere decir que con certeza estadística en materia de uso de cama vamos hacia abajo y en materia de cuidados intensivos estamos en 177. Recuerde que hace la semana pasada estábamos en 214. Sí. El índice de letalidad de Panamá es de 1,71. La letalidad entre las personas de 60 y más
es de 9,11. Por eso que en la segunda, con este boleto de vacunas se termina la fase 1. En la siguiente fase, el gobierno pretende vacunar a los que tienen más de 60 años en una forma ordenada. ¿Y por qué? Porque esta es la población más susceptible. Entonces ahí entramos todos los que tenemos más de 60 años. Y los que tienen menos de 60 años tienen que esperar. Tan simple. Creo que esto está decidido. Pásenme la curva. Ahí están los muertos por día. Ayer se nos informó de 17 fallecidos, uno anterior. La curva está indicando, Fernando, una caída de la mortalidad. Y aquí le explico. Esto que yo le decía de cómo nosotros hemos avanzado, nuestros médicos internistas e intensivistas han logrado, entre toda su experiencia, montar un paquete de manejo de las medicinas y medicamentos antivirales, antiinflamatorios, etcétera, que le ha permitido reducir la mortalidad. Fíjense dónde estábamos trepados y hemos caído. Y nosotros tenemos una mejor control de los casos severos. ¿Se muere gente? Sí, porque esta es una enfermedad que se complica cuando usted tiene otra enfermedad que la precede. Ahí está. Páseme la última curva. Esto es lo que tenemos que cuidar. La positividad. Está a la baja, estamos en un dígito, pero llevamos 2 días, 5.5, 7.2, 8.8. Ojo con esto. Fíjense que cuando hablamos de casos positivos, en el último día, en el día de ayer, tuvimos 200 nuevos casos positivos por millón de habitantes, lo que equivale a 20.9 por 100.000. Estamos 0.9 por encima del 20 que necesitamos. Estamos encima de la rayita y nosotros tenemos que bajar eso. Anteayer estábamos en 16. Y ese es el juego, ese es lo que le tenemos que darle seguimiento en el día a día. En eso están nuestros médicos, están nuestros epidemiólogos, los infectólogos, la gente que hace trazabilidad. Y cuando usted hable de trazabilidad, pregúntese qué quiere decir eso. Porque hay mucha gente que dice, bueno, hay que hacer trazabilidad. Usted sabe la estructura que hay que tener para hacer eso. Bueno, hemos aprendido mucho de eso, tenemos eso bajo control. Seguiremos en las aperturas. El sistema de vacunación está marchando de acuerdo a lo previsto, salvo los que quieren hacer enredo de todo, ¿no? Bien. Quiero hablarles sobre la renuncia del procurador Fernando. Ayer el señor procurador Eduardo Rubén Ulloa Miranda presentó renuncia de su cargo. Pero quiero ponérselo en contexto. Cuando el presidente Cortés asume la dirección de la Nación, el procurador general de la Nación era la señora Kenia Porcel. Y se dio un incidente, ¿recuerdan? Que se dieron los Varela Lic. Sí. ¿Se acuerda de eso? Que desnudaron a la Y que pusieron estructura montada por estas. En forma dramática, expusieron en forma dramática la capacidad de la procuradora Kenia Porcel de seguir. Ella sale por allá por finales de año del 19 y se encarga entonces el presidente de buscar a través de un proceso que él escogió, de selección, etcétera. Y uno de los escogidos en eso para ser procurador de la Nación era Ulloa. Que había sido fiscal. Pero la situación que él heredó era una situación altamente compleja. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso en medio de los Varela Lic, en medio de 5 años intensos de persecuciones, de utilización del fake, de ¿cómo se llama? Del lawfare, de los fake news, de la Procuraduría Paralela de Saltarín. De la intervención del Consejo de Seguridad en los casos. ¿Sí? Y eso generó una fragmentación de la sociedad panameña y se reflejó en el proceso electoral. Pero cuando él decide aceptar eso, lo acepta en el momento más crítico de la situación panameña. Ya habían investigaciones sobre los niños en los albergues. Ya habían investigaciones. Recuerde
que la denuncia que se presenta allá en Tocumen se da en julio del 2019 y el procurador toma posición en enero del 2020. El 1 de enero. O sea, no había nada nuevo que él no supiera. Y que al aceptar el cargo de Procurador General de la Nación en cualquier país del mundo, Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, significa un sacrificio enorme. Claro. No solamente familiar. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿qué fue lo que llevó a la renuncia del procurador ahora, después de 14 meses? En términos generales, la situación que él encontró no es la misma. ¿Qué cosas realmente están detrás de eso? Pero antes de entrar a ese ramo, porque estaría entrando a la especulación, déjeme darle otra cosa que usted debe tener en la mente. Cuando se produce una renuncia de esta naturaleza, en un país como Panamá, que acaba de ser evaluado financieramente a la baja por las empresas de evaluación de riesgo, en donde el Producto Interno Bruto ha caído, en donde las inversiones de las inversiones privadas internacionales netas han caído casi 47%. Cuando un funcionario de este rango, y cuando hay toda una serie de nuevas divulgaciones sobre la presencia de los Estados Unidos haciendo investigaciones en Panamá, con o sin tropa, no voy a entrar a discutir eso porque estoy preparando estoy estudiando todos los documentos que han llegado a mis manos. De ello voy a hablar, pero voy a hablar cuando tenga todos los hechos. Pero esta presencia de los Estados Unidos en investigaciones internas y el procurador renuncia, se produce inmediatamente en el país un aumento del riesgo político país. ¿Por qué? Porque nos acaban de mantener en una lista negra. Porque además, ¿no es así? Panamá es un nuevo escándalo en el lavado de dinero. Mira esto en la historia de Panamá, en el titular de 8. Porque nosotros tenemos un centro financiero. Y porque en el mundo, particularmente los que más dinero lavan, que son los europeos, son los que nos están jugando a nosotros por lavado de dinero. Pero la renuncia del procurador produce un elemento que marca en negativo para el análisis riesgo de Panamá. Esa es la primera cosa que usted debe tener en cuenta. Antes de entrar a buscar menudencias, porque por ahí vendrán todos los reportajes de los que no investigan, pero que tienen opiniones, de los opiniólogos que van metiendo cosas y después sacan fotos y después la prensa lo reproduce, así como salió hoy. Esa trilogía, Foco, Prensa, Foco. Ese desarrollo produjo la crisis institucional del sistema judicial hace 5 años. No se olviden de eso. Cuando usted veía en las fotos de la periódico La Prensa, gente acusada sin que el acusado supiera de qué lo estaban acusando. Los pedazos de expediente completo publicados en el ¿Y diario. quién podía tener acceso a eso? ¿Quién era el correo entre todo eso? Nada más para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Por eso me preocupa mucho la renuncia del procurador Ulloa. No voy a discutir si era bueno, si era malo, cuál era su personalidad. Porque hay cosas, por ejemplo, que si usted me dice a mí, usted quiere, supone que yo fuera abogado, usted me dice, ¿usted quiere ser procurador? Y yo no soy procurador, yo no tengo esa mente. Porque para ser procurador, uno tiene que tener una actitud de policía perseguidor. Perseguidor, el procurador, ¿qué es lo que es al final del día? El perseguidor del crimen organizado, dentro del marco de la ley. Punto. Eso es lo que hace un procurador o procuradora. El procurador no es para ser amigo, ni para estar bien con todo el mundo. El procurador es para perseguir el delito, y los que persiguen el delito son la gente que más recursos tiene y son los que más pueden estar en contra tuya. Exacto. Pero entonces aquí la justicia se va siempre por el más débil. Entonces uno tiene que preguntarse, de verdad, y fíjese, le voy a leer aquí. Dice el procurador que él consultó con su esposa, sus padres y sus familiares que debemos aceptar nuestra vida, nuestra integridad y nuestra capacidad fuera debatida a diario en las medios de comunicación de manera abierta y sometida a los intereses de cada cual para que decidiera opinar sobre la misma, la vida familiar
Yo vi pocas informaciones con la vida personal de él. De la vida personal de él, nada. Y fíjense que, aunado a ello, debimos trabajar con un sistema incapaz de soluciones en situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez. A ver, procurador, le hago una pregunta. ¿Fue el bienestar de la niñez de Panamá la que decidió que usted renunciara de verdad? Porque el bienestar de la niñez estaba antes que usted fuera procurador. Sí. Señor procurador, usted tiene un gran hermano que es médico, que le puede decir. ¿Usted sabe cuántas niñas embarazadas había en Panamá antes que usted fuera procurador? ¿Usted sabe cuántos niños fueron abusados antes que usted fuera procurador? Es un hecho, uno de los grandes problemas que ha creado toda la reducción del estado de bienestar que nos obligó al proceso de libre de neoliberalismo. Fue la reducción de la capacidad del Estado de atender precisamente a esa población vulnerable. Eso era antes que usted fuera procurador. Y las investigaciones sobre este caso estaban ahí antes que usted llegara. Pero había otros casos más serios que resolver. Entonces yo todavía no entiendo qué quiere usted decir con esto. Yo, que tengo un gran aprecio por su familia, me gustaría que usted nos diera una explicación más profunda de esto, para el bienestar del país. Y dice más adelante, en la búsqueda de la transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de la justicia de nuestra sociedad. Si usted fue nombrado para eso. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, le dijo a usted, en privado y en público, que lo que se esperaba de usted era independencia y la transformación del sistema. Eso ocurrió. Yo no vi ningún movimiento, no vi al Ministerio Público enlazado en la opinión pública discutiendo los temas de verdad. Pero además de eso, cuando hablamos de un procurador de la nación, entendamos la dinámica. Para que un procurador funcione en un estado como este, en el marco de la ley y la Constitución de la República de Panamá, el procurador debe coordinar permanentemente con el presidente de la República, porque gran parte de la estrategia de seguridad del Estado panameño son responsabilidad del presidente de la República y por demás, parte de las investigaciones que realiza el Procurador General de la Nación son respaldadas por las instituciones que dirige el presidente de la República. ¿Dónde está el DADIP? En la Policía Nacional. Sí. ¿Dónde está la UAF? ¿Y dónde estaban las iniciativas legislativas que esperábamos para poder empujar y fortalecer el Ministerio Público, que no es el juez, ni los medios de comunicación son los jueces? El Ministerio Público, de acuerdo a la legislación y a la Constitución de la República de Panamá, es el encargado de hacer las investigaciones y presentarla al controlador de la legalidad en este país, que son los jueces. Pero aquí los jueces actuaron en el pasado inmediato como jueces con mentalidad de fiscales. El fiscal persigue, el juez tiene que cuidar La legalidad de lo que hace el fiscal. ¿Por qué tenemos las cárceles, la mitad de nuestros prisioneros en las cárceles sin procesos judiciales completados? ¿Por qué? Por eso, porque nuestro sistema se caracteriza por una ligereza en la detención y por una ligereza en preparar expedientes. Yo conozco de una cantidad de expedientes que el señor Humbert, en combinación con el entonces fiscal de cuentas de la Contraloría General de la República, el señor Guido Rodríguez, prepararon con el único y exclusivo propósito de mantener gente presa y congelar cuentas de gente porque eran enemigos de Varela. Lo conozco. Y lo que tenemos que resolver es que la justicia no se haga en público. Yo estoy de acuerdo con el procurador. El tiempo de la justicia no es el tiempo de la noticia. Pero esa decisión la impone el Procurador General de la Nación. Y el presidente Cortizo le dijo a él, usted actúe. Entonces, todavía creo, señor procurador, que si usted quiere que se cumpla esto que usted dice aquí, que esperamos que la misma contribuya a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar
en procura de un mejor país y alcanzar los objetivos que como nación todos buscamos. Si usted cree que eso es verdad, díganos el fondo del problema. Claro. ¿Por qué? No podemos resolver un problema si no lo conocemos. En la Procuraduría General de la Nación hay que hacer una serie de reformas sustanciales. Sí hay que hacerla. Y hay que poner fiscales con la capacidad de entender que su función debe de desarrollarse en el marco de la ley. Y la Fiscalía de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación debe entender, de la Contraloría General, debe entender que su función debe estar enmarcada en la ley y la Constitución de la República. Así es que funciona el sistema. Entonces, me quedo con más dudas. Claro. Y esto es un debate que vamos a tener que seguir. Yo creo que al presidente le quedan dos caminos. Por sustitución reglamentaria, si llegara el 1 de marzo y no haya nombrado nada, el procurador debía ser entonces Javier Caraballo. Javier Caraballo. Pero yo creo que el presidente debe tomar una decisión. O nombra un procurador nuevo, en corto plazo, ¿sí? O encarga al señor Caraballo. Y le voy a decir algo ahora, antes que lo encarguen a él. Pero el señor Caraballo deberá entender que él es el fiscal de la República de Panamá, no de los Estados Unidos. Ni responder a los intereses de otros países. Es a los intereses de la República de Panamá. Así es. Y esa es mi preocupación seria. Hay aquí fiscales que creen que su trabajo es hacer, congraciarse con las autoridades extranjeras, particularmente de los Estados Unidos y algunas europeas. No, los imperios no respetan a los hombres y mujeres que tengan mentalidad de waiter. El fiscal panameño tiene que responder a los intereses de la nación, de la República de Panamá, a más nadie.